hemos dado amplia cobertura a lo que está ocurriendo en la comuna de Penco con la intención de instalar una faena minera. Se trata de una faena de explotación de lantánidos o de tierras raras, como ha sido conocido más comúnmente en el último tiempo, y que está ahora en pleno proceso de participación ciudadana. Hemos hablado con los detractores del proyecto, que han tenido tribuna aquí en nuestro programa, y ahora queremos dar la posibilidad de conversar con quienes están empeñados en que esto se lleve a cabo, es decir, la empresa que está desarrollando el proyecto de explotación de tierras raras en la comuna de Penco. Por eso hemos invitado a Sebastián Rojas, gerente de sustentabilidad del proyecto Biolantánidos, que así se llama porque tiene su sede aquí en la región del Biobío. Aquí esté con nosotros. Hola Sebastián, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Igualmente, pues aquí estamos nosotros interesados en conocer la visión de la empresa que representa usted y que tiene esta intención de instalar una faena minera en la comuna de Penco, a 10 kilómetros más o menos de la Plaza Independencia de Concepción, a un par de kilómetros de la Plaza de Penco, de la playa, a un par de kilómetros de la zona más poblada de la comuna de Penco. Entonces, nos parece importante tener la opinión de la otra parte, en el fondo. Haciendo buen periodismo, tener ambas opiniones es una muy buena costumbre, ¿cierto, Álvaro? La minera, entonces, esta que pretende la explotación, ¿cree que podría ser buen vecino de la gente que vive en Penco y Concepción, Sebastián Rojas? Bueno, Álvaro, primero que todo agradezco la instancia. Joyce. Me presento, soy ingeniero ambiental, tengo experiencia en minería, en bastantes proyectos y en evaluación ambiental, por supuesto. Estamos convencidos de que la operación futura de biolantáneos sí puede insertarse en la comuna, en este lugar donde se propone. Es un proyecto, recordemos, de mediana minería. No es un proyecto gigante, donde los aspectos más relevantes que les voy a comentar son los que estamos convencidos y justificamos en el estudio de impacto ambiental de que pueden llevarse a cabo en este lugar. Sebastián, primero, acabas de decir que es un proyecto de mediana minería. ¿Qué quiere decir eso? Porque cualquier faena minera siempre implica un gran movimiento de tierra, un gran movimiento de maquinaria. Entonces, ¿cómo es esa clasificación? Correcto. En la minería chilena están clasificadas las categorías de tamaños de proyectos, de operaciones, y dada la tasa de extracción y procesamiento que tenemos, este está catalogado como un proyecto de mediana minería. Eso se puede encontrar en la web de Cochilco. Uh-huh. Y en base a estos indicadores que te mencionaba, no está clasificado como gran minería, como estamos acostumbrados nosotros a la gran minería del cobre, por ejemplo. Esta es una minería mediana, un proyecto bastante acotado, en una superficie de 250 hectáreas aproximadamente de intervención directa, dentro de un paño de 500 hectáreas de uso industrial, que hoy día actualmente se ocupa para una actividad forestal. Entonces, dadas esas características, como te mencionaba, donde declaramos en el estudio de impacto ambiental los impactos ambientales significativos, recordemos que por tener impactos ambientales significativos en algunas componentes es porque ingresa como estudio de impacto ambiental, podemos justificar su construcción y operación. Joyce. Álvaro, sigue usted. Bueno, a ver, lo que pasa es que hay dos formas de abordar el problema. Uno, desde el punto de vista estrictamente técnico, que es lo que se está incoando, llevando adelante en este proceso de obtención de la calificación ambiental por parte del CEA, ¿cierto? Y otra es a partir del sentido común, Sebastián Rojas. Y uno como vecino de Concepción, evidentemente que se revela frente a esta posibilidad de tener una faena minera, aunque aunque usted la define como de mediana magnitud, ¿cierto? Metida en el corazón de la comuna de Penco, ¿no? Porque claro, usted dirá, está a 2 kilómetros, hay muchas formas de asegurar que efectivamente sea inocua para la comunidad vecina.
a 10 kilómetros de la plaza de Concepción. Entonces uno se revela frente a esa realidad que uno la puede observar, insisto, a partir del sentido común. Y a partir de ese mismo sentido común, yo estaba leyendo un documento que ustedes nos hicieron llegar gentilmente y lo plantean esto como una forma de explotación minera que es moderna, que utiliza la más alta tecnología, etcétera, un montón de beneficios. Entonces, siempre a partir del sentido común, la pregunta es, ¿en cuántos lugares del mundo se aplica esta tecnología que ustedes pretenden aplicar aquí en el proyecto Viva Lantánidos en la comuna de Penco? Te agradezco el comentario, Álvaro, y la consulta. Efectivamente, la respuesta para esa pregunta es en ninguna parte del mundo. Habitualmente, tú cuando buscas en Internet o pones a investigar un poco el tema de lantánidos a nivel mundial, encontramos imágenes y faenas que son muy grandes, donde hay uso habitual, por ejemplo, de explosivos con tornadura, donde tienen que llegar a la roca madre para sacar el mineral, a diferencia de acá donde se ocupa un proceso bastante superficial, donde una máquina solamente llega hasta los 30, 40 metros máximo en promedio de la superficie, ocupando una capa vegetal para su posterior cierre y revegetación, y después procesarla en una planta que ocupa un proceso cerrado. Proceso cerrado quiere decir que no genera ningún residuo industrial líquido. Es decir, las aguas que llegan se retornan y se reutilizan en un 90% sin generar descargas al medio ambiente. Entonces, tal como te mencionaba, yo creo que este proceso es innovador en todo sentido. No hay ninguna parte en el mundo que exista este proceso propuesto, y es una ingeniería que por lo menos a mí me llama la atención. Esta tecnología es chilena, 100% chilena. Entonces creemos que mediante el estudio de impacto ambiental y todo lo que tú mencionabas en base al sentido común es completamente factible desarrollar. Si fuese por el contrario un proyecto invasivo, con mucha emisión, con tronadura, claramente sería imposible hacerlo en este lugar que se propone. Sebastián, ¿y por qué entonces las personas manifiestan tanto desacuerdo con la explotación minera? Aquí voy a comentarte un poco mi opinión personal. Nosotros somos un equipo bastante nuevo. Yo me integro a la compañía el año pasado en mayo, y nuestra primera tarea, o mi primera tarea como líder del área de sustentabilidad, es hacer in situ un trabajo territorial en relacionamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente el proyecto carece de una comunicación temprana. ¿Y a qué me refiero con temprana? El estudio de impacto ambiental ingresa en noviembre de 2018 y el proyecto debió haber tenido este acercamiento con la comunidad, con las comunas más cercanas, con las organizaciones funcionales, mucho antes de ese periodo. Sebastián, o sea, en el fondo tú dices que es más bien ignorancia de las personas por las cuales hay oposición. No, por ningún motivo. Es mala comunicación desde el momento de inicio o de ingreso del estudio al sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema... Y nosotros nos hacemos cargo de eso, porque aquí hubo un cambio de mano. Recordemos que en octubre de 2019, antes de que empezara la pandemia, Hochschild, que es una filial británica, una empresa británica de capitales británicos con operaciones en México, Perú y entre otros países, adquiere el proyecto y empieza a conformar este equipo nuevo. Empieza a desarrollar una nueva filosofía bajo sus estándares, bajo todo su estructura y políticas. Entonces es ahí cuando se forma este equipo, y la primera falencia que vemos nosotros como diagnóstico es el bajo relacionamiento con el. Entonces no es ignorancia de la ciudad. O sea, hay un reconocimiento entonces de que en las gestiones anteriores de este proyecto de Lantánidos hubo una deficiencia en la participación, en la relación con la comunidad, con el entorno. Y que esto tendría que corregirse. Álvaro. Ahora, respecto de su respuesta, Sebastián Rojas, de que esta es una forma de explotación nueva en el mundo, yo no sé si será bueno o malo, porque no hay experiencia comparada, entonces puede eventualmente no resultar ¿cómo se llama? El sistema de explotación que ustedes están proponiendo, como puede ser un éxito, ¿ah? De todas maneras,
A mí me parece que es un punto que hay que dejarlo como un signo de interrogación, por lo menos desde mi perspectiva. El proceso de participación, de obtención de la resolución de calificación ambiental a través de un estudio de impacto ambiental propone siempre tres elementos que son clave: mitigar, compensar y reparar. ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a mitigar, compensar y reparar a la comunidad de Penco? La empresa, ¿cuál es la forma que va a tener a partir de ahora de relacionarse si es que obtiene esta resolución de calificación ambiental? Mitigando, compensando y o reparando a la comunidad del entorno. Bueno, Álvaro, es una muy buena pregunta. La jerarquía de aplicar medidas es un plan de medidas para los impactos significativos. Cuando yo tengo un estudio de impacto ambiental, genero impactos significativos, que en un orden jerárquico lo que debo hacer primero es mitigar ese impacto. Uh-huh. Si no puedo mitigarlo, lo reparo, sí. Y si no puedo repararlo, lo compenso. Ahora, esa jerarquía, ojo, es obligatoria, ¿ya? No es que yo esté dispuesto, tengo que hacerlo en base a los componentes que yo voy a afectar. Entonces, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental presentado en noviembre de 2018 declaró 2 impactos significativos sobre las componentes suelo y flora, uh-huh, que son se veían las más afectadas. ¿Por qué? Por las zonas de extracción, por los caminos y por las obras a construir. Entonces las medidas propuestas van en la jerarquía de mitigar y reparar. Por ejemplo, ¿cómo mitigamos la calidad del aire? ¿Cómo mitigamos todo lo que es la afectación de flora o suelo? Se proponen medidas, por ejemplo, la capa vegetal, recuperarla, acopiarla y luego volver a ponerla cuando yo hago el cierre de las zonas de extracción. Para no afectar la vegetación en aire, voy a tener que mejorar el estándar de los caminos, que hoy día es una carpeta de rodado muy suelta, para que las emisiones por producto del tránsito vehicular sean menores, adicionalmente al uso de un aglomerante, sustancias que son completamente los conocidos los matapolvo. Los matapolvos, justamente. Sí, Sebastián Rojas, lo que pasa es que se nos va a acabar el tiempo para que puedas detallar las otras medidas de mitigación. Pero ojo, que lo que la ley establece son estándares mínimos. Correcto. Ustedes son estándares mínimos. Desde ahí para arriba pueden acordar otras cosas con la comunidad a través de este mismo proceso de participación ciudadana y de escuchar lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente hasta ahora es que no se instale el proyecto de Lantánidos en su comuna. Y esto tendrá que ir evolucionando porque hay que también señalarlo con claridad. Sebastián Rojas, y usted como especialista bien lo sabe, la legislación medioambiental en Chile está diseñada para que los proyectos al final del día sean aprobados. Es muy difícil que, digamos, generalmente los proyectos fracasan más bien por una oposición de la ciudadanía que se manifiesta fuera de la institucionalidad. Pero la institucionalidad medioambiental en Chile está diseñada para que los proyectos se aprueben al final del día. No sé si está de acuerdo con mi afirmación, pero la experiencia sí lo indica. Yo difiero en cierta medida porque hay proyectos que se conocen y han sido famosos, proyectos importantes, que han tenido que reinsertarse, volver a salir a presentarse, producto de consultas ciudadanas que no han podido ser respondidas. Entonces, eso de que no es vinculante, eso de que están hechos, el sistema está hecho para aprobar todo, yo diría que no estoy muy de acuerdo con esa frase. El sistema es exigente. Este mismo proyecto presentó una declaración de impacto ambiental previo al estudio y fue rechazada, fue desistida y fue ingresada después como correspondía, que es mediante un estudio. Entonces, yo ahí creo que el sistema funciona bien, no para aprobar todo. Sebastián, queda una pregunta que es como evidente. Si todo esto va con bien para la compañía Biolantánidos, ¿cuándo iniciarían faenas? Mira, nosotros tenemos claro que este año va a ser prácticamente de evaluación completa. Tenemos la hay un mandato ahí de sus dueños en el fondo, claro. Me imagino. ¿Cómo, perdón? Disculpa. Hay un mandato de los especialistas, de la propiedad de la empresa, de los inversionistas para iniciar esto en algún plazo. ¿Ustedes tienen algún calendario en ese sentido? Sí, como les mencionaba, lo que nosotros proyectamos, y es una proyección, esto no es ley, que este año es evaluación ambiental,
si se obtiene una resolución de calificación ambiental favorable a final de año, podríamos estar construyendo el próximo año, el 2022, y quizás operando una vez que obtengamos todos los permisos sectoriales correspondientes en 2023. Bueno, Sebastián Rojas, ha sido la primera aproximación con la empresa que está desarrollando este proyecto llamado Biolantánidos aquí en la comuna de Penco, y esperamos que no sea la última, porque esto tendrá que seguir desarrollándose. Y si bien es cierto, nosotros tenemos una opinión respecto del proyecto, nos interesa que sea la audiencia de nuestro programa la que se forme la propia. La propia, justo. Así que hay que permitir que todas las partes interesadas, y una de ellas evidentemente que es la empresa, puedan exponerla a través de nuestro programa. Así que muchas gracias por la oportunidad. Encantado, muchas gracias a usted, Álvaro y Joyce. Que tenga buen día. Igualmente.